arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto como él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo.
Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de esa palabra es producir vida y vida en abundancia. Que nosotros tengamos la vida. ¿Qué es la vida? Es tener de nuevo la comunión con Dios. Es de nuevo que Dios habite por su espíritu en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que cuando nosotros te hemos conocido hemos recibido la vida, Señor, el gozo, la verdad, Señor, la luz. Padre Celestial, que si no te hemos conocido, tú estás allí, Señor, llamando, tú estás diciendo que abramos las puertas al Rey de Gloria, Señor. Entonces que nosotros dejemos de ser obcecados, Señor, de ser duros de servicio, sino que abramos el corazón para que tú entres y reines y vivas y tu luz nos llene. Padre Celestial, obra con tu palabra el milagro que solamente ella puede realizar, y es que el Espíritu tenga la vida. Entonces que sea tu Espíritu tomando de esto y llevándonos a toda la verdad, arrodillando nuestro corazón delante de ti, Señor. Obra con poder. Padre, yo te clamo, dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra y dame el poder de la palabra. Y glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros estamos aprendiendo cómo rendir el culto a Dios. Esto de rendir el culto es tan importante porque la religión ha desviado todo esto de rendir el culto. La religión es el deseo del hombre por tratar de ganarse un lugar delante de Dios. Pero la vida en el Espíritu es el lugar que Dios ya preparó para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Es la diferencia entre la ley y el Evangelio. Es la diferencia entre tener una religión y tener la vida del Espíritu. Es la diferencia entre tratar de ser y ser. Por eso la Biblia habla de la experiencia espiritual como nacer de nuevo. Es que un niño simplemente nace y cuando nace ya es un hombre del mundo. No está tratando no está esforzándose por ser creado. No, él no se está esforzando, sino que ha sido creado y ha nacido en el mundo, ¿no? Entonces una vez ha nacido, él tiene que empezar a vivir la vida, a tomar leche y a empezar a crecer y a empezar a desarrollarse. En la vida de fe nosotros lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es verdad. ¿Qué significa cuando la Biblia habla que Dios es verdad? No está hablando de la existencia de Dios. La existencia de Dios es algo que está dado. Solamente dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente dice el necio. Mire, si usted se pone a estudiar, por ejemplo, la historia de la filosofía, la filosofía pues es esa historia del pensamiento del hombre, ¿no? Donde los grandes pensadores han dado frases memorables o ideas memorables. Todos los pensadores grandes, no estoy hablando de los pequeñitos, de los grandes, han declarado la existencia de Dios. Solamente por medio de la razón han llegado a ese entendimiento. Yo me sorprendí leyendo un libro de Hegel, ¿no? Hegel hablando de la Trinidad. Y entonces pues yo pensaba, no, Hegel es manifiesto comunista, Hegel es Marx, Hegel es... No, qué equivocado estoy en mi ignorancia, ¿no? No, de pronto si me acuerdo publico yo otra vez en el Facebook todo lo que habla de Hegel, de la Trinidad, que es absolutamente espectacular, ¿no? Todos los grandes pensadores reconocen la existencia de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es verdad, no está hablando de que Dios exista, porque eso está dado, eso está hecho, eso es una verdad a golpe, eso no tiene que ser comprobado. Bueno, si usted necesita comprobar la existencia de Dios, no se preocupe, puede hacerlo por medio de la palabra. No, es que no es por medio de la palabra. Su merced va a estudiar matemáticas, pues ¿qué necesita? Por medio del álgebra de Baldor, ¿no? Para aprender todo el cálculo, para aprender. Si necesita medicina, pues va a un libro de biología. Si necesita aprender de química, pues
En cada ciencia pues acude en donde está escrito los principios de la ciencia. Pues para conocer a Dios, Dios ha dado la Biblia para que usted compruebe que Dios es. Pero cuando nosotros estamos hablando que Dios es verdad, o cuando la Biblia está hablando que Dios es verdad, quiere decir que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que Dios es inmutable. Y esa verdad, ¿cómo ayuda en la vida de fe? Porque nosotros somos todo lo contrario, nosotros no somos verdad. Fíjense que cuando decimos que nosotros no somos verdad, no es que estamos diciendo que nosotros no existimos. Claro que existimos, ¿no? Esta mañana, ¿a quién afeitó? Pues a su existencia. ¿A quién pintó ahí con maquillaje? A su existencia. ¿A quién peinó? A su existencia. Pero nosotros no somos verdad porque somos tan cambiantes, tan ambiguos, con un corazón tan... Dice la Biblia que el corazón del hombre es de continuo al mal, que su corazón dice, por eso dice maldito el hombre que confía en el hombre, porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿No le ha pasado que usted dice, Señor, yo voy a entregar tu vida por mí? Y a la media hora, le pasa una circunstancia y empieza a negarlo. El mejor ejemplo de eso es Pedro, ¿no? Señor, aunque todos te dejaren, yo no. Entonces, ay, Pedro, 3 veces antes de que cante el gallo. Lo bueno de Pedro fue que aprendió, ¿a qué? A dejar de confiar en él. Por eso cuando el Señor se lo encuentra después en Juan 21, y entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, ay, Señor, tú sabes que solo te quiero. Sí, yo sé que en Reina Valera dice me amas, pero en la mejor traducción él le dice ágape y el otro le responde fileo, que quiere decir me amas y el otro apenas le responde te quiero, como los novios que no quieren comprometerse, ¿no? Ay, si usted está con un novio que no quiere comprometerse, deje de perder el tiempo, chao. De verdad, no pierda el tiempo. Si él le dice no, te quiero, ay, por favor, ¿usted qué está haciendo ahí? O si usted tiene una novia, en el caso contrario también ocurre, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro corazón. Y entonces también no es una novia que me amas y no, pues estoy viendo. No, chao. Está perdiendo el tiempo. Después no se vaya a quejar diciendo, ¿jugaron conmigo? No, usted sabía que estaban jugando con usted y usted se prestó para el juego. Bueno, Dios le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, te quiero. Entonces otra vez vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? No, te quiero. Porque ya no se atrevía a ser bocón, ya no se atrevía a decir, no, yo sí, yo voy a dar mi vida por ti. No, él ya aprendió que lo negó, aprendió que no era en sus fuerzas. Y entonces él le dice, Pedro, ¿entonces me quieres? Y dice que Pedro se puso ya muy triste, ¿no? Porque le ha preguntado 3 veces y le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Yo no puedo engañarte, yo no puedo decirte más que yo daría mi vida por ti cuando te voy a negar a los 3 minutos. Le dijo, muy bien, ahí te quería poner, Pedro. Ahora es momento de que venga el Espíritu Santo y te tome y te lleve para donde tú no quieres y tú vas a dar la vida por mí. Tú vas a llegar a morir por mí. Porque ya dejaste de confiar en ti y ahora estás confiando en mí. No te preocupes, yo te voy a tomar como mi mártir. Oh, eso sí es poderoso, eso sí es precioso, ¿no? Dios no cambia, nosotros cambiamos. Entonces usted ha visto estas personas que están esperando la quincena, ¿no? Se meten en deudas, pero ellos están tranquilos en la deuda, ¿por qué? Vendrá la quincena y me salvará. O están pensando en la prima, ¿no? Ay, no, con la prima, de gente que ya juega con la prima desde 6 meses antes, ¿no? No, cuando venga la prima ya voy a resolver todas y lo echan antes y queda fregado, ¿no? No sabemos, no tenemos certeza del día de mañana, no tenemos certeza. No, en esta empresa, no, es que yo estoy aquí agarrado de la empresa buena. Resulta que la empresa quiebra de un momento a otro y chao. Y entonces, y ahora, porque tenía su esperanza puesta en las cosas, pero Dios no cambia. ¿Se da cuenta de esa certeza de poder esperar en Dios? Señor, yo soy terrible, yo no, pero tú. Y en ese momento, cuando yo digo tú, es que Dios puede venir y tomarnos como su santo templo y empezar a usarnos como nosotros ni siquiera nos hubiéramos imaginado.
Yo he visto personas que en su vida, por ejemplo, nunca pudieron estudiar, eran flojas para estudiar, no les gustaba, no quisieron, simplemente no quisieron. Y después de conocer a Jesús, validaron el bachillerato, siendo ya personas mayores de edad, de 50 años, de 60 años. Validaron el bachillerato para poder entrar a un instituto bíblico, para poder estudiar teología. ¿Quién produce eso? Solamente Dios. Dios nos transforma, nos cambia desde nuestro interior, porque Él es el que no cambia. Miren conmigo Hebreos, capítulo 6. Hoy tengo que agilizar la prédica porque ¿se acuerdan que la vez pasada dejé la mitad de esta prédica, no? Pero es que es tanto, pero no sabemos si tendremos oportunidad de hablar otra vez de la circuncisión. Entonces por eso nos toca correr tanto. Hebreos capítulo 6, vamos a leer desde el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto es el pasaje más horroroso, más tenebroso, más temible de toda la palabra. Los que se vuelven atrás, pero no está hablando de los que fallan, no. Por favor, su merced, usted fue hecho falible. Ser humano significa ser falible. Nosotros fallamos, nos cansamos, nos desesperanzamos, nos apartamos por un tiempo. Como Pedro, negamos al Señor incluso, como Pedro. Pero aquí está hablando no de los que son como Pedro, aquí está hablando de los que son como Judas, que habiendo conocido al Señor, se volvió atrás. Cambió la gloria de Dios por la gloria de este mundo. Hay dos imágenes en el Antiguo Testamento que nosotros siempre tenemos que entender que son muy diferentes. Una cosa es Egipto y otra cosa es Babilonia. De Egipto hay redención, pero de Babilonia no. Eso es la parte dura. De Egipto es cuando una persona sale de la esclavitud, pero de Babilonia es el que, pudiendo ser liberado, se quiso quedar en eso. No quiso. Entonces nosotros siempre estamos en ese dilema, ¿no? Siempre queremos, ¿será que nos vamos para Babilonia? ¿Será que volvemos a Egipto? Estamos siempre en ese dilema. Bueno, aquí está hablando, pero después dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. No, yo estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfección. Oro, por eso oro, ¿no? Ay, pastor, pero llámelo. No, yo oro. Porque uno hasta llama a la gente y la gente ¿sabe qué dice? Me tienen hastiado, me están persiguiendo en la iglesia, me están haciendo coacción espiritual, no, entonces uno dice, no. Bueno, si no lo llama, entonces también. Porque eso es malo porque boga, malo porque no boga, ¿no? No me llamaron y entonces me abandonaron. Entonces uno, ¿qué hace? Lo mejor, ora, Señor, recuérdales quién eres tú. Recuérdales, Padre, tócalos, lo que tengas que hacer. Perdónenme por cómo oro por usted, pero yo digo lo que tengas que hacer, pero que no se pierda su salvación. Señor, si es necesario, tócales el pelo, o los pies, o el cuerpo, o el alma, pero que no se pierda su espíritu, porque es eterno. Entonces, Señor, que no se olviden de ti. Y Dios tan bueno, ¿no? Que de verdad obra y obra con una paciencia. Además que Él obra con cada uno conforme a nuestra personalidad. A uno les da palo, a otros es con algodón, ¿no? Entonces el que le da palo y pilla dice, ¿por qué con algodón? Pues porque usted no ha visto cómo son los hijos. Unos son con palo y otros son con algodón. ¿No ha visto?
Hay otros que dicen, ¿usted por qué? Y ahí mismo se arrepiente y baja la cabeza y perdóname, y hay un arrepentimiento sincero. Hay otros que, ¿usted por qué? Yo no lloro como Germán, ¿no? Entonces el papá tiene, y el papá le toca casi que gastar la correa para quebrantarlo, porque no quiere quebrantarse. Y él necesita que reconozca su pecado. Eso es muy triste cuando uno ve a una persona, ¿qué? No, bien. Dice, ay, ni siquiera hay arrepentimiento. Bueno, entonces, Señor, llévalo al arrepentimiento. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Sí, comenzar bien, muy fácil. No es comenzar bien. No importa ¿sabe qué? No importa que comience mal. Lo importante es que terminar bien. No importa que comience mal. Entonces uno ve, oremos. Esperanza hay. ¿No ve que Abraham fue llamado a la edad de cuántos años? 99. Ay, no, ya no hay nada que hacer con Abraham. Hoy estamos aquí por Abraham. ¿No ve que Moisés fue llamado a la edad de 80 años? Ay, no, pero ese viejito que va a... Hoy estamos aquí por Moisés. Entonces no importa el tiempo. Si la persona se dispone, es que la obra del Señor la hizo en 3 años, imagínense. Nosotros ya llevamos 6 años, ¿no? 6 años. Señor, levanta obreros para tu mies. Haz la obra, Señor. Imagínense. Yo pensaba hoy, si un malvado quisiera infiltrarse en la iglesia, sería tan fácil. Porque con que sea lambón 3 años, ya. Pone uno a predicar aquí, ¿sí? No necesita más tiempo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Imagínense, es que Dios necesitaba jurar. Es que uno es el que necesita jurar, porque como uno no sabe si va a cumplir. Hubo un tiempo en que no se necesitaban firmar contratos. Hubo un tiempo en que la palabra del hombre valía. Hubo un tiempo en que la persona tenía coraje y prefería morir a incumplir con su palabra, a dejar no, hoy en día ni siquiera, ¿no ve que ya los contratos ni siquiera sirven? Entonces fírmelo y séllelo y póngale y coge unos testigos y pague el seguro y haga, y ni así, porque ya la gente no tiene ni siquiera palabra, no tiene palabra ni para con Dios. Pero Dios no necesita juramento porque Dios es Dios, Él no cambia, pero por nosotros, para que nosotros tuviéramos la señal es la prueba, la señal es la certeza, la señal es como, dame una señal, ¿se acuerda? Muéstrame que realmente me vas a cumplir, dame una señal. Entonces Dios da la señal. No voy a volver a inundar la tierra, dame una señal, arcoíris, dame una señal. La sangre, ponga la sangre. Dame una señal. Toda la Biblia está hablando de esa señal. Dame la señal. Bueno, Él dio la señal. ¿Cuál? Puso juramento para que el hombre no dudara. Imagínese Dios jurando y juró por nosotros. Para que el hombre no dudara de su palabra. Y aún así el hombre duda de su palabra. Aún así el hombre dice, no, pero ¿será que Dios me va a dejar colgado de la brocha? Que no. Yo siempre le digo, yo soy un abusivo. Digo, Señor, tú dijiste en tu palabra.
Señor, tú dijiste en tu palabra. Señor, tú dijiste que no apagarías el pábilo que humea ni quebrarías la caña cascada. Señor, tú lo dices en tu palabra. Entonces sosténlo, que no se pierda. Porque tú lo dijiste. Señor, tú lo dijiste. Señor, tú dijiste que derramarías de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces que toda la iglesia manifieste el don del Espíritu Santo para que se establecen, para que no estén como... Señor, tú dijiste que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Señor, tú lo dijiste. Entonces yo le reclamo pues como los niños chiquitos, ¿no? Tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Y entonces no lo sueltan a uno de ahí. Bueno, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Imagínense, no solamente dio la promesa en la cual Él no miente, sino que además interpuso juramento. Por dos, para que usted no tenga absolutamente duda, por su sangre, por su cuerpo. Dos cosas. Por eso el pacto es en dos cosas. ¿Qué? Por su carne, por su sangre. Dos cosas. Es imposible que Dios mienta. Por su promesa, por su juramento. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios, después de haber jurado, no cumpla. Entonces nosotros tendríamos que estar tan seguros, tan confiados. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros sí tenemos un sacerdote hoy en día, no según Leví, sino según Melquisedec. Lea por favor Hebreos 7. Nosotros tenemos un sacerdocio. Sí, ¿cuál? El de Melquisedec. Y solamente tenemos un sacerdote, solamente tenemos un sumo sacerdote. Claro, todos nosotros somos sacerdotes. Pero nosotros tenemos ese sacerdote que es según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces miremos Deuteronomio capítulo 30. Estamos hablando de la circuncisión y la prédica hoy se llama... Deuteronomio 30, ahorita miramos... Deuteronomio capítulo 30. ¿Qué dice? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entienda que Dios no está reprendiendo al mundo. No, el mundo no es reprendido por Dios. El mundo está en medio de un mundo caído, sufre las consecuencias de un mundo caído, es la vida. Pero nosotros que somos sus hijos, sí somos reprendidos. Entonces, ¿para qué? ¿Porque nos quiere castigar de malos? ¿Quién castiga a un hijo de malo? ¿Quién hace experimento con... Bueno, no sé cómo reacciona mi hijo cuando no come. Hoy no le voy a dar comida. Hoy no le voy a dar... No. ¿Quién es así? Bueno, tiene que estar un poquito rayado para eso. Por eso los meten en la cárcel, el bienestar familiar, ¿no? Porque tiene que estar un poquito rayado para eso. Pero un padre bueno jamás va a hacer eso. Un padre bueno lo único que quiere para sus hijos es bienestar. Pero cuando los castiga y le dice se va a su cuarto sin comer, ¿por qué? ¿Porque quiere que aguante hambre? No, porque quiere enseñarle, porque quiere corregirlo, porque quiere que no se pierda, porque quiere que tenga la vida buena. Igual es Dios para con nosotros. Igual es Dios para con el pueblo de Israel. Ay, que lo reprenda, sí, que lo reprenda, pero como Michín, dame palo, pero dame que comer, ¿no? Dice ahí, entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que han heredado tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y
esta es la parte que nos interesa, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para qué? A fin de que vivas. Es que ese es el propósito siempre de Dios, que la vida, que viva. Entonces, ¿para qué lo reprende? ¿Para qué lo mete en calzas prietas? Para que circuncide su corazón, para que deje de tener esa parte que no le corresponde, para que quite todo eso que le impide acercarse a Dios. Y ahora tenga un corazón para Dios. Por eso él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a disciplinar. No se preocupe, lo va a disciplinar. Ay, pero usted dígale algo. No, yo no le voy a decir nada. No se preocupe, Dios lo va a disciplinar. Yo dije en una prédica, no hace 2 domingos, deje a Dios ser Dios. Deje a Dios. Nosotros oramos, Señor, obra con poder. Y Dios va a obrar con poder. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Bueno, pueden leer después en la casa todo Deuteronomio 30, porque todo, versículo 17, dice, bueno, desde el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Sí, Dios va a reprender. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, ¿el Señor qué va a hacer? Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Esa es la frase tenebrosa. Déjalo. Entonces, ay no, Señor, no te como él se acuerda el labrador de la viña, que dijo, arranque la viña, no dio fruto, arránquela. ¿Y qué hizo el labrador? Padre, un año más, déjame, yo la abono, la podo, le corto y a ver, ¿no? Un año más, Padre. Y si no da frutos, está bien, arráncala. Éxodo capítulo 4. Versículo 18. Mientras haya vida hay esperanza, ¿no? Vida de la carne. Mientras haya vida de la carne, hay esperanza. Está en el último minuto, hay esperanza. Ese es el punto. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. A veces nosotros somos faraones de nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros los que no nos queremos dejar ir a servirle a Dios. Somos nosotros nuestros propios faraones. Y aconteció que en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. ¿Cómo así que Dios quiso matar a Moisés? Esto es el colmo. ¿Cómo así que Dios quiso matar a Moisés? ¿Qué pasó? Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué había pasado con Moisés? Se había olvidado del pacto.
Sí, yo quiero servirte, pero olvidándome del pacto. Sí, yo quiero ser usado por ti, pero sin guardar la señal del pacto. No había circuncidado a sus hijos. No había circuncidado a sus hijos. Mire, tan importante que es esa enseñanza a los hijos. Tan importante. Ya Moisés estaba circuncidado. Sus padres habían hecho bien con él, lo habían circuncidado. Pero Moisés no había circuncidado a sus hijos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Te voy a matar. Te voy a matar. Entonces Séfora, imagínense qué pena, ¿no? Séfora, que no es judía, es extranjera. Séfora, ¿quién es Séfora? ¿Quién es la esposa extranjera? La iglesia es la esposa extranjera. ¿Quién es el hijo? Fíjese que Séfora va y corta el prepucio del hijo y entrega esa sangre. Y dice, ¿tú eres qué? Esposo de sangre. Dice la Biblia en Efesios, nosotros somos la esposa por la sangre del Cordero que nos ha comprado con su sangre. ¿Tú eres ahora qué? Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Vamos a ver esto un poquito más adelante, ya en el Nuevo Testamento. Miremos Hechos, capítulo 10. Versículo 44 y 48. Aprendan a leer la Biblia, ¿no? Porque uno piensa, pero ¿por qué Dios quería matar a...? Vaya al Nuevo Testamento y mire sobre la circuncisión y entienda qué es la circuncisión. Entonces, sí, ¿verdad que en la Biblia dice en el Nuevo Testamento quién es el hijo, quién es la esposa, cuál es la sangre y qué es la circuncisión? Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quién cayó el Espíritu Santo? Sobre los que llevaban 3 años en la iglesia, sobre los que habían hecho los cursos de crecimiento, sobre los que había, ¿sobre quién? Sobre los que estaban, ¿sobre quiénes? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para acercar? Mire, usted no se puede acercar a Dios si no pásame una hoja de vida a ver. Si cumple todos los requisitos legales, ahí no ha entendido. Hay gente que le niega la Santa Cena a algunas personas en la iglesia, porque, por favor, no ha entendido el Evangelio. ¿Qué impide? Le dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, tú no puedes porque tú eres eunuco. ¿Usted sabía que según la ley de Moisés un eunuco no tiene nada que hacer? No. ¿Qué le dice Felipe? ¿Tú crees? Sí, listo, para el agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Tengo que primero, no. Si usted cree, se bautiza. ¿Qué impide que yo tome la cena? ¿Usted cree? Se bautiza. ¿Qué impide que yo reciba el Espíritu Santo? Dice la Biblia aquí que cayó sobre ¿quiénes? Sobre todos. Estamos en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. ¿Usted cree que todos eran éticamente correctos? Si eran gentiles, era gente que hasta ahora estaba escuchando por primera vez el Evangelio, pero todos creyeron por la predicación de Pedro, y todos sobre los que creyeron vino la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué habla de los gentiles? Porque son los que no están circuncidados. Ellos pensaban, no, esto del Espíritu Santo, pues sí, que los gentiles sean salvos, pero esto del Espíritu Santo sí no es para los gentiles, esto es para nosotros los judíos. Pero ese Espíritu Santo vino sobre ¿quiénes? Sobre todos los gentiles. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cuál es la señal del bautismo en el Espíritu Santo? Las lenguas. Pastor, yo no oro en lenguas. No ha recibido el Espíritu Santo. No me diga a mí que me hace sentir es culpable a mí. ¿Yo qué culpa tengo si usted no tiene fe? Que reciba, crea, búsquelo. Había una persona en la iglesia, bueno, no está aquí, está en la escuela dominical. Entonces, ¿yo por qué no? Y lloraba, ¿no? ¿Y yo por qué no? Y entonces en la casa de Irma ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Con poder, nuevas lenguas, y empezó a hablar en nuevas. Eso es precioso. Entonces uno
claro, uno queda seguro, uno tiene la señal. ¿Para qué es la señal? Para nosotros, no para Dios, para nosotros. Para que tengamos la garantía de que realmente Él nos tomó como su templo. Si derramó el Espíritu Santo, entonces van a decir, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. ¿Puede alguien impedir el agua para estos que no son circuncidados? Claro que sí. No, ninguno, porque si reciben el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Pastor, ¿será que yo puedo tomar la cena que no me he bautizado? Pastor, ¿será que yo me puedo bautizar que no he tomado la cena? Pastor, ¿será que yo puedo recibir el Espíritu Santo que no me he bautizado? Pastor, ¿será que yo puedo recibir el Espíritu Santo que no he recibido la cena? Mire, ¿para quién es? Para los que creen. ¿Usted cree? Entonces todos los dones de Dios, todas las señales de Dios. Pastor, yo puedo echar fuera demonios de una. ¿Usted cree? Puede echar fuera demonios. ¿Usted cree? Puede sanar a los enfermos. ¿Usted cree? Puede orar en nuevas lenguas. ¿Usted cree? Puede tomar en sus manos serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo le hará daño. Cuando habla de serpientes y escorpiones está hablando de los demonios que no le pueden hacer daño. Ay, pero mire que es que una bruja me echó un hechizo y entonces... Su merced no sabe que no hay agüero contra Jacob ni hechicería contra Israel, que no hay, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que nosotros a los que nos maldicen, ¿qué hacemos? Se la devolvemos, ¿no? Señor, no, los bendecimos, porque imagínense ese poder, que nosotros no le tenemos miedo a la maldición, sino que antes bendecimos a los que nos maldicen. Eso es poder de Dios. Eso es poder. No, si alguien maldice, sea quien sea, ese no es hijo de Dios. Y yo te maldigo, usted no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi Padre dijo, bendigan aún a sus enemigos. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Bueno, estamos en Hechos, miremos Hechos 11, versículo 1. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque ellos no habían entendido qué era qué, la circuncisión. Y todavía estaban pensando que la circuncisión era un pedacito de carne. Ay, hay gente que, yo en mi casa no tengo ningún anatema. ¿Qué es eso? ¿Quién le metió ese cuento? No, o sea, yo quemé todos los discos de Cali Pachanguero. Pero habla, pero blasfema, pero chismosea, pero es perezoso, pero no hace la voluntad de Dios. Entonces, sí, no hay anatema en su casa, hay anatema dentro de usted. La inmundicia está adentro, no afuera. Adentro es donde hay que solucionar, de ahí es donde hay que sacar el anatema, de ahí es donde hay que no tener toda esa inmundicia, como dice la Biblia. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, bueno, y comienza a hablar de cómo el Señor dio la señal del Espíritu Santo sobre los gentiles, o sea, sobre los que no estaban, ¿qué? Circuncidados. Y les va a decir, mire, más importante que la circuncisión en la carne es el Espíritu Santo. Y Dios nos tomó como su templo. Entonces ellos quedaron, ante eso ya quedaban, ¿qué? Callados, no había argumento contra eso. Romanos capítulo 2, vamos muy bien en el tiempo. Romanos capítulo 2, antes de Corintios, después de Hechos. Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Ay, es que me faltó una partecita. Bueno, un momento. Bueno. Romanos capítulo 2, versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué significa judío? ¿Qué significa? Es que judío no es que nació por la tribu de Judá. No. La Biblia por eso va a hablar de otros judíos. Ustedes son la nueva Jerusalén. ¿Qué es judío? ¿Qué significa la palabra? ¿De dónde viene la palabra judío? La palabra judío viene de Judá.
que era uno de los hijos de Isaac. De Jacob, perdón. Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza, testimonio, confesión. Ay, nosotros somos judíos. ¿Por qué? Porque cantamos, todo el tiempo cantamos. En la iglesia cantamos, solamente ¿qué hacen? Cantamos y hacemos conciertos. Entonces, somos judíos. No se equivoque. ¿Qué son judíos? Mire, no está hablando de música. Hebreos capítulo 13. ¿De qué habla? ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? Hebreos capítulo 13, versículo 13 en adelante. Desde el 12. Por lo cual también Jesús, Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Se acuerda dónde salió la esposa de Moisés a echar el prepucio del hijo para derramar la sangre? Salió afuera y botó la sangre. No, dice ahí, por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando ¿qué? Su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es el vituperio de Cristo? Que por medio de su vida pagó para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, ¿cuál sería el vituperio de la iglesia? Que por medio de su vida hace la obra para que los demás sean salvos. Lógico, si la iglesia es oscuridad, está siendo peor que los gentiles. Si la iglesia no es sal, si la iglesia no es luz, si la iglesia no da testimonio, si la iglesia no muestra que su corazón está circuncidado, dice ahí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos, ¿qué? Bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana estábamos viendo una prédica. Es que ya es mediodía, ¿no? Esta mañana estábamos viendo una prédica. Y entonces el pastor predica solo conducta. Solo conducta. Entonces, mire la iglesia y haga así. Y mire, la iglesia tiene que hacer así. Y mire la iglesia. Y entonces Alex me dijo, ay, pues ese pastor nunca volvió a predicar el evangelio, era solo conducta. Entonces le dije, sí, es culpa de la iglesia. ¿Cómo así? Claro, porque la iglesia está haciendo puras bobadas. Y él cayó en la trampa y en lugar de predicar el evangelio, les está predicando ¿qué? Conducta. Y resulta que por la conducta ningún ser va a ser transformado, sino que tiene que ser por medio del evangelio. Porque la conducta puede circuncidar la carne, pero solamente el evangelio circuncida ¿qué? El corazón. Y cuando una persona es circuncidada en el corazón, acuérdese del primer día en que usted fue cristiano. Todo cambia. Todo es transformado. Bueno, acuérdese de la primera semana por lo menos. Todo cambia. Acuérdese del primer mes. Pero uno con el tiempo otra vez vuelve de bobo, o se mete a Egipto o se mete a Babilonia y deja de vivir para servirle al Señor. Y entonces viene toda la amargura y viene toda la sequedad del corazón y viene toda la desgracia y y ay, esta vida y sí, yo sé, cuando una persona viene a quejarse, yo sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? Está alejado del Señor. Porque si estuviera pegado al Señor, aún en medio de las dificultades, ¿qué haría?
glorificaría al Señor. Así dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la buena y en la mala. No, a veces es peor la buena. A veces es peor la buena. Porque en la buena se olvida de Dios y se dedica a servirle a Babilonia. Es mejor Egipto. Porque en Egipto al menos, ay Señor, ayúdame, ayúdame. Pero en Babilonia no. Aquí estamos como pachás. Yo quiero el mundo. Bueno, está bien. Toca como el padre al hijo pródigo. Vaya. ¿Para qué? Para que cuando esté comiendo algarrobas con los cerdos diga, en la casa de mi padre. Y entonces se vuelve. Mire, ¿saben qué es lo que es buenísimo? Saber que Dios no cambia. Que cuando nosotros llegamos es como la quincena. Por fin voy a pagar mis deudas. Estaba esperando este tiempo glorioso. Pues Él es mejor que la quincena. Cuando nos volvemos a Él siempre nos va a decir, no te echo fuera. Tan bueno, ¿no? Tan bueno, no nos echa fuera. No nos echa fuera. Bueno, estamos leyendo Romanos, Hebreos, estábamos en Hebreos 13, es que ya terminamos con Hebreos 13, pero ahora estamos en Romanos capítulo 3, versículo, dice, estamos hablando de la circuncisión que estaba es que estábamos gracias. Romanos capítulo 2, versículo 17 estábamos leyendo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Recuerda que ya no está hablando para judío, ahora habla para quiénes. He aquí que tú dices que eres cristiano. Cambia eso. He aquí que tú dices que eres cristiano y conoces su voluntad. Es que yo ya hice el seminario de la voluntad de Dios. Muy bien. E instruido por la ley apruebas lo mejor. No es que yo ya sé cuál es la verdad. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la... no sé cómo hacer para la escuela dominical, ¿no? Eso es tan difícil. Maestro de los niños, ¿no? Bueno. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Usted es cristiano y hurta? Qué pena. No, yo le he dicho, tengo que advertirlo siempre. Por favor, no hagan negocios con la gente de la iglesia. Lo pueden robar. Qué pena, le van a quedar mal, no le van a cumplir. No le van a cumplir, qué pena, me da pena. Pero toca decirlo, ¿no? No todos, yo sé, no todos. Hay gente que realmente sí es cristiana. Hay gente que realmente ama a Dios, hay gente que realmente tiene palabra, hay gente que realmente guarda la señal del pacto. Pero para vergüenza nuestra lo digo, pues no todos. Cuidado, ¿no? Hay un hermanito en la fe y me pidió, no le va a pagar, no le va a cumplir, le va a dejar colgado la brocha. Qué pena. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es que antes ser cristiano era una garantía para la hoja de vida. Hoy en día, no, cristiano no quiero cristianos aquí. Me han hecho las... qué pena. No, es que hay cristianos de los buenos y hay cristianos de los malos. No, es verdad. Solamente hay cristianos, perdonen. Solamente hay cristianos, ¿no? Dice, pero lo está hablando la Biblia, no le estoy echando yo vainas. Es la Biblia la que le está echando vainas. Pues, no, yo doy mi vida por el Señor. Yo sí quiero, aunque a todos me dejaren, yo sí te seguiré. Mentiroso. Porque no es capaz ni siquiera de cumplir en lo que se comprometió. Entonces, peor todavía. Porque está por el camino de Judas. No, le toca como Pedro, arrepiéntase y vuélvase al camino de la verdad. Dice ahí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida la incircuncisión como circuncisión?
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El versículo que queríamos llegar. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y lo que estábamos hablando en Hebreos 13, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino que la Biblia parece escrita por Dios, ¿no? Todo coincide en una perfección absoluta. La alabanza no es hablar, la alabanza es vivir con un corazón circuncidado para el Señor. No es la ley de la carne, es una ley más alta, es más alta. ¿Es la ley de qué? Del Espíritu. Esa ley es la que cambia, esa ley es la que transforma, esa es la ley que antes, lo que pasa es que como eso está como un león agazapado y tratando de volver a devorarlo y usted le da lugar otra vez, entonces otra vez vuelve a caer y, ay, ¿qué pasó? Yo volví atrás, no, Dios no funcionó, no está funcionando de su merced, porque Dios no cambia, Él funciona, pero usted está dando lugar al diablo. Ay, no, pero eso es una canita al aire, pues su merced va a quedar sin un pelo en la cabeza. Entiéndalo, espiritualmente lo digo, ¿no? Versículo 3, Romanos 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro, pero ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulo? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ay, ¿usted es tan tonto que no vuelve a una iglesia porque su familiar le da un mal testimonio? No, es 1000 veces tonto, porque puso los ojos en el hombre y no en Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no volviste a la iglesia? Ay, no, es que ese que se paraba y hablar era un... ¿Sí? Imagínense, si nosotros colocáramos un espiritualómetro, nadie podría pararse el primero que tengo que bajar de soy yo. Nadie podía ser maestro de escuela dominical, nadie podía ser ujier, nadie podía estar en la alabanza, nadie podía ser cristiano. Pero nosotros tenemos puesto nuestro corazón ¿en quién? En el que no cambia, no en el que cambia, sino en el que no cambia, en Dios. Dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula. Claro que en todo caso Dios le va a cobrar a usted esas almas, ¿no? Entiéndame, está perdiendo galardones y de pronto pierde su espíritu. No, yo ya no pasó nada. Ojalá que sea de verdad por fe, no por conveniencia. Sí es verdad, mire, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, eso sí es verdad. Pero también cuando nos presentemos delante de Él, Él nos va a llamar a cuentas y nos va a cobrar. ¿Te acuerdas la persona que le robaste, que no llegó a los pies de Cristo? Mira, esa sangre la voy a demandar de ti. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Oye, ¿te acuerdas? Ay, no, Señor, yo te amo. Bueno, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos capítulo 4, versículo 6. Estamos estudiando la incircuncisión, la señal del pacto. ¿Qué es esa circuncisión? Para entender, porque dice, ¿qué es la circuncisión? No, que al hombre le agarran el prepucio y se lo cortan y lo botan. Ay, qué cosa tan profunda. No, pues no entiende qué cosa profunda va a ser. Yo quiero que me circuncide. No, ya no. Ahora usted tiene que dejar que Dios le circuncide ¿qué? El corazón. Menos mal, ¿no? Porque entonces solamente los hombres podían ser cristianos. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es su misericordia. Sí, que si usted se arrepiente, ¿sabe qué? Lo perdona. Eso es demasiado. Eso es el misterio de Dios. Eso es lo que no entendemos. Eso es lo que nos
constriñe, eso es lo que nos embarga, eso es lo que nos abisma, eso es lo que no entendemos. ¿Qué? Su misericordia. ¿Todas las veces nos perdona? Todas las veces, en tanto que nosotros nos acerquemos a Él en arrepentimiento. ¿Todas las veces me perdona? Sí, sí, pero hay un requisito. ¿Cuál? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Este pues es la bienaventuranza, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Y recibió la circuncisión como qué? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por la circuncisión. Apenas fue una ¿qué? Una señal. ¿Es que usted no fue cambiado cuando escuchó de Cristo? Claro que es transformado. Mire, vicios, es que hablábamos esta mañana con Alexandra, ¿no? Acerca de la prédica de este hombre. Vicios tan duros como el cigarrillo. ¿Y sabe qué? Dicen que el cigarrillo es más adictivo que la morfina. Y mire, así, ¿por qué? Porque su corazón, y entonces eso es la señal. Y va donde el terapeuta, y usted que, no, Dios me cambió. Dios lo cambió, sí, Dios me cambió, pero ¿lo cambió tanto? Sí me cambió. ¿Y qué hizo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué terapia le hicieron? Se lo tuvieron que llevar a un lugar oscuro y decirle, renuncie, queme papeles de 10 vueltas, llore, bótese al piso, vomite. No, eso es brujería. Lo único fue que usted dijo, Señor, yo no soy digno, pero ven a mí. Y en ese momento el Espíritu Santo vino. Y como señal, todo su ser fue transformado. ¿Por qué se olvidó de eso? ¿Por qué se olvidó de eso? Vuélvase. Y vuelva a tener ese gozo, vuelva a tener esa... Es que fue una señal, ¿sí? Nunca volvimos a ser iguales. Aunque nos apartamos por un tiempo, pero es que en la casa de mi padre hay una mesa mejor. ¿Qué hago yo comiendo aquí algarrobas con los cerdos? Entonces se vuelve al Señor, ¿no? ¿Qué hace comiendo algarrobas con los cerdos? Se regresa al Señor. No es por obras, ¿es por qué? Por la fe. Y la señal es que toda la vida es transformada. Ahora sí se nos acabó el tiempo. Me quedaban unos más. Bueno, en la casa, por favor, lea Romanos capítulo 15, versículos 7 al 21. Miremos 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. ¿Qué? No, 1 Corintios no es. 7:19, perdón. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Entiende qué es la circuncisión? No es un acto físico, no es unas leyes, no es unas reglas, sino que es realmente ¿qué? El corazón transformado. Y miren, yo sé, Dios lo transformó. Pero ¿por qué volvió atrás? Es la pregunta. ¿Por qué volvió a pegar esa carne sobre su ser? ¿Qué pasa con la carne una vez que se ha cortado del cuerpo? Se pudre. Entonces está poniendo ¿qué? Inmundicia. ¿Y qué va a hacer? Usted hizo que uno coge una carne buena y con una carne mala y pega la carne mala a la buena. ¿Qué pasa con la carne buena? Se pudre también. O coge una fruta podrida y la deja entre las frutas. No, se pudre también. Tiene que sacarla inmediatamente, sáquela. Bueno, si no se la come, al menos sáquela. No la deje ahí porque pudre a las otras. No,
No deje que la carne quede otra vez ahí. ¿Por qué volver otra vez a colocar carne sobre su corazón? Porque ¿qué va a pasar? Va a morir. Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ay, venga, pongamos carne sobre nuestro corazón. No importa. No importa. Entonces al menos muérase usted solito, pero no mate a su hermano. No mate a su hermano. Quiere morir, muérase solo, pero no mate a su hermano. Entienda que es más malo, ¿no? Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. 5.1, y no estéis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, ¿qué? Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es que nosotros tenemos una ley más alta. ¿Cuál ley? ¿La de la carne? No, la del Espíritu. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. No, es que la fe sí obra. Claro que sí. Acuérdese cuando usted recién conoció. ¿Tiene dudas? Acuérdese de la señal. Usted fue transformado. Acuérdese. Solamente acuérdese. Y vuelva a las primeras obras. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la... Ay, sí. ¿Quién lo estorbó? ¿Quién lo está llevando a la muerte? ¿Un hermano en Cristo fuera de eso? Ay. Corra, huya. No se deje. Oiga, usted me quiere matar. Ay, no vayamos a la iglesia. ¿Para qué? Desde aquí por internet. Si usted no está enfermo, levadura. Ay, no, aquí en la cama, comiendo huevos, tan rico el culto. No, eso no es culto. Porque esto no es un programa de televisión, sino que es el culto que se rinde en espíritu y en verdad. Ay, no sea tan fanático, no, que llegar temprano, qué hacer, qué dar para la obra, qué hacer. No, ¿qué es eso? Levadura. Un poco de levadura, un poquito, ¿qué? Leuda. Y es que nosotros somos tan buenos para lo malo y tan malos para lo bueno, ¿cierto? Que uno tan fácil se deja llevar y deslizar y perder su primer amor y dejarse contaminar y, ay no, ¿quién los estorbó? Dice, y yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿se da cuenta en qué cayó ese pobre pastor? Por culpa de la iglesia, ese pobre pastor está predicando ley. A mí me hierve la sangre, no, yo quiero predicar ley, pero no puedo. Si usted no ha entendido el Espíritu, no le voy a predicar ley. Lo siento, pastor, pero predíquele ley, que no puedo. Porque los estorbo. Dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia de quien quiera que sea. Si yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, lógico, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es alabanza. Alabanza no es hacer conciertos. Alabanza es que usted haga la obra de Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Siga leyendo en la casa. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que tú nos libraste
del pecado y de la muerte. Tú derramaste tu sangre, diste la carne de tu Hijo, la sangre y la carne por nosotros, Señor. Para que nosotros seamos ahora tu esposa de sangre, tus hijos, Señor, rescatados. Padre, que nosotros no confiamos en nosotros porque somos tan débiles, somos tan duros, somos tan cambiantes, pero hemos confiado en ti, el autor y el consumador de la fe. Padre, obra con poder sobre todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, circuncidando nuestro corazón, para que tengamos la plenitud de la existencia con gozo, viviendo para ti, Señor. Ayúdanos en esta vida de fe, para que no comencemos solamente bien, sino que terminemos bien. Obra con poder, sosténnos, Señor, en tu mano. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos de pie.